buenos días. Nosotros somos el grupo 10 de nomenclatura. El grupo 10 está conformado por Magda, Sergio, John y su servidor Gabriel. Nos asignaron el tema de hidruros y aloácidos. ¿Cómo estará dividida esta temática? Estará dividida en dos partes. Primero hablaremos de hidruros y pues luego respectivamente de aloácidos. Esto a su vez estará dividido en algo de historia, de sus aplicaciones, de la nomenclatura en sus tres categorías, lo que es tradicional, stock y sistemática, y al final haremos una actividad que implica unos ejercicios para corroborar lo aprendido en este video. En la primera parte de esta exposición hablaremos de hidruros, y para empezar por este tema hablaremos algo de historia. Historia del elemento principal que compone los hidruros, que es el hidrógeno. Entonces la primera referencia histórica que tenemos acerca del hidrógeno procede del alquimista Paracelso, quien en el siglo XVI observó un aire que se desprendía al hacer reaccionar un ácido sobre hierro, el cual era inflamable. Pocos años después, Robert Boyle publicó en 1671 una reacción que tenía entre el hierro y algunos ácidos diluidos, dando lugar a lo que él definió como una solución inflamable de Marte. Después de 100 años, Henry Cavendish, otro físico y químico inglés, lo aisló recogiéndolo sobre mercurio, por primera vez en 1766. Lo describió como un aire inflamable de metales. Y por último, Lavoisier, quien finalmente bautizó este elemento como el nombre de hidrógeno, debido a una de sus reacciones más características que arde en presencia de oxígeno para formar agua. Algunas fuentes principales de hidrógeno que se pueden encontrar en el planeta Tierra. La primera se encuentra principalmente en el agua. La segunda forma parte esencial de todos los hidrocarburos y una variedad extensa de otras sustancias orgánicas. Esto quiere decir que se puede encontrar en la gasolina y en muchos solventes orgánicos. También es parte fundamental de la composición de estrellas y planetas, y vemos que es uno de los principales precursores de las reacciones del Sol. Finalmente se encuentra en la naturaleza en una pequeña proporción en el gas natural y en las capas altas de la atmósfera. Propiedades físicas y químicas del hidrógeno. Por propiedades físicas tenemos la descripción que es inoloro, incoloro e insípido. Su estado a 20 grados y a una presión de una atmósfera es gaseoso. Su punto de fusión y ebullición son muy bajos, siendo menos 259 grados centígrados y menos 252 grados centígrados respectivamente. Por propiedades químicas tenemos la masa molar, que es 1.00794 UMAS, unidades de masas atómicas, y la valencia es +1 y -1. A partir de las generalidades presentadas acerca del elemento hidrógeno, ahora podemos presentar las posibles combinaciones que tiene este con otros elementos de la tabla periódica, para nuestro caso los hidruros. Un hidruro es un compuesto químico resultante de la combinación del hidrógeno con cualquier otro elemento químico. Como resultado se obtiene una molécula binaria que posee un metal unido a un átomo de hidrógeno. El hidrógeno proporciona las características químicas a los hidruros y es el único caso en el que se presenta el estado de oxidación -1, actuando como parte negativa en el compuesto, mientras que el otro elemento que da nombre al hidruro actúa siempre con estado de oxidación positivo. Ahora, para formular estos compuestos químicos, se escribe en primer lugar el símbolo del metal correspondiente y después el símbolo del hidrógeno, que llevará como subíndice la valencia del metal. Entonces, tipos de hidruros. A lo largo de toda la literatura se pueden encontrar varias clasificaciones de hidruros. Nosotros abordaremos dos, que son los hidruros iónicos y los hidruros covalentes. Estos se pueden tomar como los hidruros metálicos y los hidruros no metálicos. A su vez, los hidruros no metálicos están divididos en próticos, neutros, hidrídicos y intersticiales. La nomenclatura de los hidruros. Por petición del profesor, haremos la nomenclatura de los hidruros en sus tres categorías, que son la tradicional, la stock y la sistemática, siendo esta última la preferida por la IUPAC y la que se usa en la actualidad. La nomenclatura tradicional para el caso de los hidruros tiene en cuenta el estado de valencia del elemento metálico, por lo que los hidruros se nombran con la palabra hidruro seguido del elemento metálico y el prefijo o sufijo que le corresponda. Por ejemplo, para elementos que tienen un solo número de oxidación se añade el sufijo ico, en nuestro caso hidruro lítico o hidruro sódico, aunque también se admite decir hidruro de litio o hidruro de sodio. Del mismo modo, si el elemento tiene dos números de oxidación, se añade la terminación oso para la menor e ico para la mayor. En este caso corresponde al hidruro cobaltoso
que es el de menor estado de oxidación, y al hidruro cobáltico respectivamente. Ahora, si el elemento tiene 3 números de oxidación, se añade para la primera valencia, es decir, la menor, el prefijo hipo y el sufijo oso. En nuestro ejemplo sería el hidruro hipotitanioso. Para la segunda valencia, es decir, el número de oxidación intermedio, se añade la terminación oso. En nuestro ejemplo sería el hidruro titanioso. Y finalmente, para la tercera valencia, es decir, la mayor, se añade la terminación ico, que en nuestro ejemplo sería el hidruro titánico. Finalmente, si el elemento tiene 4 números de oxidación, por ejemplo el elemento vanadio, se añade para la primera valencia, es decir, la menor, el prefijo hipo y el sufijo oso, que en nuestro ejemplo sería el hidruro hipovanadioso. Para la segunda valencia se añade la terminación oso, que en nuestro ejemplo sería el hidruro vanadioso. Para la tercera valencia se añade la terminación ico, que en nuestro ejemplo sería el hidruro vanádico. Y para terminar la cuarta valencia, es decir, la mayor, se añade el prefijo hiper y el sufijo ico. En nuestro ejemplo sería el hidruro hipervanádico. Ahora, otra forma de nombrar los hidruros es la nomenclatura Stock, la cual se realiza con la palabra hidruro seguida del elemento metálico e indicando entre paréntesis en números romanos el número de oxidación del metal. Claro, solo cuando el elemento tiene varias posibilidades de número de oxidación. Por ejemplo, tenemos los hidruros del elemento cobalto. Cuando su número de oxidación es 2, lo nombraremos hidruro de cobalto 2 en números romanos. Y cuando su número de oxidación es 3, lo nombraremos hidruro de cobalto 3 en números romanos respectivamente. Cuando la valencia es única, el número de oxidación no se indica en esta nomenclatura, siendo ejemplos de esto el hidruro de plata o el hidruro de litio. Para finalizar, hablaremos de la nomenclatura sistemática. Esta es la que recomienda la IUPAC, siendo esta la más utilizada en la actualidad. Para esta nomenclatura se utilizan prefijos numéricos para indicar el número de átomos que intervienen de cada elemento. Estos prefijos son mono, di, tri, tetra, penta y así respectivamente. Como ejemplos tenemos la fórmula molecular NiH2, que es hidruro de níquel. Para esta nomenclatura sistemática sería dihidruro de níquel, que indica esto que hay 2 elementos de hidrógeno y solo uno de níquel. También tenemos el dihidruro de calcio, que indica exactamente lo mismo. El trihidruro de aluminio, para este caso, indica que hay 3 elementos de hidrógeno. Cabe resaltar que existen nombres cotidianos o especiales para estos compuestos, como lo son el borano, el silano, la fosfina, el amoníaco y el metano. También se pueden nombrar por su nomenclatura sistemática, como es el caso del metano, que en este caso su nomenclatura sería tetrahidruro de carbono. Ahora que sabemos qué son los hidruros, cómo se forman y cómo nombrarlos, debemos preguntarnos, ¿qué aplicaciones tienen dichos compuestos en la industria y en la ciencia? Bueno, para responder dicha pregunta sabemos entonces que los hidruros se utilizan ampliamente como desecantes y reductores, como bases fuertes y algunos como fuentes o formas de almacenamiento de hidrógeno puro. Tenemos casos particulares como el dihidruro de calcio, que es particularmente útil como agente desecante de disolventes orgánicos, reaccionando suavemente con el agua. Asimismo, también se pueden emplear para reducir los óxidos metálicos a metal. De la misma forma, el hidruro de litio se utiliza ampliamente como desecante, como generador y almacenador de hidrógeno, como refrigerante y como blindaje en reactores nucleares, en la fabricación de cerámica y como precursor para la síntesis de hidruro de litio y aluminio. Este es un agente reductor utilizado ampliamente en síntesis orgánica. Para finalizar la parte de hidruros, se hará un pequeño taller que consta de 2 puntos. En el primero observarán una tabla donde hay 4 categorías. La primera es la fórmula química, la segunda la nomenclatura tradicional, la tercera la nomenclatura Stock y la última nomenclatura sistemática. Se les dan ciertas ayudas para completar el cuadro. En algunas categorías se van a encontrar que está la fórmula, en otras solo la nomenclatura tradicional, la Stock o la sistemática, para que complementen este cuadro. Como ejemplo, yo les puse acá la fórmula química MgH2, ¿sí? Entonces, en la nomenclatura tradicional se llama hidruro magnésico. En la nomenclatura Stock es hidruro de magnesio 2 y en la sistemática es dihidruro de magnesio. En el segundo punto se les da una cierta cantidad de elementos y tienen que formar todos los hidruros posibles.
Aparte de formar todos los hidruros posibles con los elementos, tienen que nombrarlos en sus tres nomenclaturas: tradicional, stock y sistemática. Y siguiendo con esta línea de compuestos hidrogenados tenemos los hidráceos. Los hidráceos son aquellos compuestos formados por hidrógeno y un elemento no metálico de los grupos 6A y 7A de la tabla periódica. La fórmula general es hidrógeno unión sustituyente R, pues siendo R el grupo 7, un elemento del grupo 7 o el grupo 6 de la tabla periódica. No hay que confundirlos con los hidruros, puesto que los hidruros presentan hidrógenos unidos a elementos metálicos. En cuanto a la historia, se sabe que el primero que habló de ellos fue Johannes Glauber, quien los mencionó como espíritus de sal libre, un concepto ya traído desde Paracelso. Finalmente fue Gay Lussac quien los describió como hidráceos al demostrarlos en reacciones de desplazamiento con metales y formación de hidrógeno. Y finalmente Lavoisier y Humphrey Davy demostraron su carácter ácido y disociación en agua para estos compuestos. Específicamente los estados de oxidación, como ya lo mencioné, se manejan los grupos 6 y 7 de la tabla periódica, omitiendo el polonio, el astato y el oxígeno, puesto que no van a formar hidráceos. En cuanto a las reglas de nomenclatura, el estado de oxidación del hidrógeno va a ser +1, va a ser el que va a ser el protón. El estado de oxidación de los no metales del grupo 6 va a ser -2 y para los del grupo 7 va a ser -1. Entonces, en cuanto a estos estados de oxidación, se describen las tres nomenclaturas para hidráceos. En este caso, específicamente stock y sistemática van a ser las mismas nomenclaturas y la tradicional sí va a presentar modificaciones. La UPAC y stock se sabe que deben seguirse tres reglas generales. La primera, que el símbolo del hidrógeno se debe colocar a la izquierda y la del no metal a la derecha. Deben intercambiarse los estados de oxidación, como colocándolo como subíndice sin la carga, es decir, el cruzado que hemos realizado en los compuestos anteriores de las demás clases, y el subíndice 1, que no se debe escribir en este caso. ¿Cómo se nombran los compuestos por nomenclatura UPAC o stock? En este caso, se sabe que se conoce el elemento de los grupos 6 o 7 de la tabla periódica, la terminación uro de hidrógeno. Entonces, en este caso, tenemos HBr, nomenclatura UPAC sería bromuro, porque proviene del elemento bromo, terminación uro de hidrógeno. Y para elementos del grupo 6 de la tabla periódica, que van a presentar estados de oxidación de +2, van a formar por el cruce de iones compuestos con 2 hidrógenos, ¿no? Entonces hay que mencionar eso en la nomenclatura UPAC. Entonces se nombra sulfuro porque proviene del azufre, terminación uro de di porque son 2 hidrógenos. En cuanto a la nomenclatura tradicional, se conoce específicamente la forma ácido, se escribe el elemento y la terminación hídrico. En este caso, para el HBr sería ácido, el elemento bromo, la terminación hídrico, y de la misma forma el ácido sulfhídrico. Ahí en este caso no hay que mencionar los 2 hidrógenos, sino específicamente solo el elemento azufre. En este caso se hace, digamos, una aclaración de los 3 tipos de nomenclatura. Entonces se sabe que la sistemática y la stock van a ser, en este caso para los hidráceos, la misma. Entonces la terminación uro de y hidrógeno. Y para la tradicional, el prefijo ácido seguido por el elemento y la terminación hídrico. Bueno, en cuanto a la formación de hidráceos, se encontró un video realizado por la Universidad de Massachusetts,
En este se identifica la formación de hidracios. Hay que aclarar que para cuando los hidracios están en forma gaseosa se nombran como cloruro de hidrógeno, en este caso, por ejemplo, y cuando están en solución se nombrarían como ácido clorhídrico. Bueno, entonces para el experimento se tiene un Erlenmeyer con desprendimiento lateral, ¿cierto? El montaje viene con un balón con un matraz redondo, una T de destilación, y en el otro lado va a ir una solución de bisulfito de sodio. Entonces, una de las maneras más sencillas para formación de hidracios es la reacción entre sales de cloro y en este caso el bisulfito de sodio, que puede ser reemplazado por el ácido sulfúrico a nivel industrial. Entonces, para este experimento se colocan 60 gramos de cloro de sodio y se hacen reaccionar a altas temperaturas Entonces podemos observar cómo a medida que pasa el tiempo se van desprendiendo los gases tanto del bisulfito como del cloruro de sodio, para que finalmente se dé la mezcla de ambos compuestos. En este caso, cloruro, los iones cloruro y los hidrógenos del bisulfito van a reaccionar y van a dar el carácter ácido del ácido clorhídrico en solución. Finalmente hemos propuesto un taller en grupo para que cada uno realice y practique este tipo de compuestos. Bueno, muchas gracias por escucharnos.